Iniciemos la lección de este día miércoles 4 de marzo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Deja por un momento el ruido exterior y concéntrate en el latido de tu corazón. Hoy es miércoles de la segunda semana de Cuaresma. Estamos peregrinando. Hemos iniciado este desierto de 40 días y el Señor nos quiere hablar al oído. La liturgia de hoy tiene un profundo sentido de realismo espiritual. Nos pone frente a dos realidades que chocan. Por un lado, la fidelidad de Dios y el destino del sufrimiento y la gloria de su Hijo. Por otra, la pequeñez de nuestros corazones que buscan seguridades, honores y primeros puestos. Es un espejo de nuestra vida diaria. Hoy, la palabra no viene a halagar nuestros oídos, sino a remover la tierra de nuestro interior para que, al recibirla, podamos dar fruto de conversión. Te invito a disponerte, no como quien escucha un programa más, no, sino como quien se sienta a los pies del Maestro en el polvo del camino para aprender lo que significa seguirle. Haz un momento de silencio interior. Deja a un lado tus preocupaciones y colócalas en las manos del Padre. Señor, aquí estoy. Háblame, que tu siervo escucha. Comenzamos nuestro itinerario espiritual escuchando un fragmento del libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos del 18 al 20. Es la confidencia de un hombre acosado, un justo perseguido. Ellos dijeron: venga, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar de él y no hagamos caso de sus oráculos. Hazme caso, Señor, escucha lo que dicen mis oponentes. ¿Se paga el bien con el mal? Pues me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti pidiendo clemencia por ellos para apartar tu cólera. Imaginemos la escena. Jeremías, el profeta de la ternura y de la desgracia, está solo. El pueblo y los líderes se confabulan contra él. El versículo 18 es clave. No faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Es la autosuficiencia religiosa. Creen tenerlo todo controlado: el culto, la sabiduría humana y la palabra oficial. No necesitan a un profeta incómodo que les hable de conversión y juicio. Prefieren silenciarlo, y no con violencia física directa, sino con la más hipócrita. Ataquémoslo de palabra, desacreditarlo, difamarlo.
El contexto histórico es de una crisis profunda en Judá justo antes del desastre final. Jeremías, fiel a su misión, intercede por el pueblo, llora por él, y la respuesta es el odio. El profeta, con una sinceridad desgarradora, expone su queja a Dios. ¿Se paga el bien con el mal? ¿Cuántas veces en nuestra vida familiar o laboral hemos experimentado esa ingratitud? Hacer el bien y recibir mal, ser incomprendidos, criticados o simplemente ignorados. La primera reacción puede ser el desánimo o la amargura, pero Jeremías nos enseña el camino correcto: llevarlo a la oración, no a la queja estéril, sino a la súplica confiada. Esta lectura nos prepara para el sacramento de la reconciliación al reconocer que nosotros también tantas veces hemos cavado fosas a nuestros hermanos con nuestra indiferencia, chismes o juicios, y nos impulsa a una renovación bautismal, recordando que por el bautismo participamos del oficio profético de Cristo, y ser profeta hoy implica a veces cargar con la incomprensión, uniéndola a la cruz de Jesús. Nuestra respuesta a esta primera lectura es un grito de confianza tomado del Salmo 30. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. El salmista pasa del miedo a la confianza. Oigo el cuchicheo y todo me da miedo. Es humano tener miedo. La Cuaresma no nos pide ser insensibles, sino poner ese miedo en las manos de Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras que Jesús recitará en la cruz son el acto de abandono más radical. En la Eucaristía renovamos esa entrega. Ponemos en el altar nuestra vida, nuestros azares, nuestra historia, y confiamos en la misericordia del Dios leal. Y llegamos a la cumbre de esta liturgia de la palabra. Escuchemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo del 17 al 28. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes los tiene reservado mi Padre.
Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los 2 hermanos. Y amándolos, Jesús les dijo: Ustedes saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. El contraste es brutal. Jesús acaba de hacer el tercer y más detallado anuncio de su pasión. Habla de entrega, condena, burlas, azotes, cruz y resurrección. Es la revelación del corazón de su misión, el siervo sufriente, y la respuesta de los discípulos, personificada en la madre de Santiago y Juan, es pedir puestos de honor, poder y gloria. No han entendido nada. Creen que el reino de Jesús es como los reinos del mundo. Y Jesús no los rechaza con dureza, sino que los interpela con una pregunta desconcertante. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? El cáliz en el Antiguo Testamento es la copa de la ira de Dios, del sufrimiento y de la muerte. Es la aceptación plena de la voluntad del Padre, que implica pasar por la pasión. Los hijos del Zebedeo, con la impulsividad que los caracteriza, eran hijos del trueno, dicen que sí, sin saber lo que dicen. La indignación de los otros 10 no es santa, es envidia. También ellos querrían esos puestos. Jesús aprovecha entonces para dar la lección fundamental, la carta magna de la comunidad cristiana. La lógica del mundo es la dominación, la tiranía, la opresión. La lógica del reino es el servicio. No un servicio cualquiera, sino un servicio radical de esclavo. Y el fundamento no es una simple moraleja, sino su propia vida. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Aquí se juega nuestra vida cristiana. ¿Buscamos a Dios para que nos dé un lugar o para darnos a Él? En la familia, ¿queremos ser los que mandan o los que sirven con alegría? En el trabajo, ¿buscamos el reconocimiento o el bien común? Esta palabra nos prepara para la confesión al descubrir nuestra sed de poder, protagonismo y vanidad. Nos llama a una renovación bautismal porque por el bautismo fuimos configurados a Cristo siervo, y nos impulsa a una vivencia más consciente de la Eucaristía porque es el memorial de su entrega, el sacramento del servicio extremo de Dios, donde Él se da como alimento. No podemos comulgar el cuerpo de Cristo entregado si no estamos dispuestos a entregar nuestra vida por los demás. Detengámonos aquí. Caminamos con Jesús y los discípulos para Jerusalén, pero ¿dónde está nuestro corazón en este camino? Escucha el primer movimiento de tu interior. Jesús habla de cruz, de entrega, de dar la vida. Y nosotros, como los zebedeos,
A menudo pensamos en nuestros proyectos, en nuestras ambiciones, en asegurar nuestro futuro. La pregunta de Jesús resuena hoy para ti. ¿Puedes beber mi cáliz? El cáliz no es solo el sufrimiento. El cáliz es aceptar la voluntad del Padre en lo cotidiano. Es beber el trago amargo de una enfermedad, de una incomprensión en casa, de un fracaso profesional, de la soledad. Es beber la copa de tener que perdonar a alguien que nos hirió, de pedir perdón, de callar ante una crítica para preservar la paz. ¿Podemos beber ese cáliz? Y si somos sinceros, quizá nuestra respuesta, como la de los apóstoles, sea un podemos lleno de soberbia. Creemos que podemos solos, y la Cuaresma nos enseña que solo podemos con Él. El segundo movimiento en la búsqueda de primeros puestos. Mira tu día de ayer. ¿Cuántas veces te molestó no ser tomado en cuenta? ¿Cuántas veces buscaste el reconocimiento? En la cola del supermercado, en el tráfico, en una discusión familiar donde querías tener la última palabra. Queremos ser grandes, pero medimos la grandeza con la vara del mundo. Éxito, poder, apariencia. Jesús parte ese esquema por completo. Nos ofrece una nueva escala de valores. La verdadera grandeza, la que tiene valor eterno, es la del servicio humilde. Es lavar los pies al cónyuge cansado. Es escuchar al hijo sin mirar el teléfono. Es ayudar al compañero de trabajo sin esperar nada a cambio. Es visitar a ese familiar enfermo, aunque nos robe la tarde. Pregúntate ahora en el silencio de tu corazón, ¿qué puesto estoy buscando en mi vida? ¿El del reconocimiento humano o el de la fidelidad a Dios? ¿En qué áreas de mi vida me resisto a servir? ¿Dónde me cuesta ser el último? Y sobre todo, ¿cómo vivo la Eucaristía? ¿Vengo a recibir un premio o a beber de la fuente del amor que se entrega para luego poder yo también entregarme? Señor Jesús, aquí estamos en el polvo del camino. Te damos gracias porque a pesar de nuestra sordera sigues hablando. A pesar de nuestra ambición, sigues amando. Te pedimos perdón, Maestro, porque tantas veces queremos sentarnos en tu trono sin haber cargado con tu cruz. Perdón por buscar honores donde tú buscas servicio. Perdón por nuestra sed de poder que envenena nuestras relaciones familiares y comunitarias. Perdón por confiar más en nuestras fuerzas que en tu gracia. Te damos gracias, Padre, porque en tu Hijo, el siervo fiel, nos has mostrado el camino. En sus manos encomendamos nuestro espíritu como el salmista, como él mismo hizo en la cruz. En tus manos ponemos nuestras ambiciones desordenadas, nuestros deseos de grandeza mundana, nuestros miedos a ser los últimos. Y te pedimos, Señor, que derrames sobre nosotros tu Espíritu Santo, el Espíritu que transformó a los zebedeos de hijos del trueno en testigos valientes que bebieron el cáliz del martirio.
Conviértenos, Señor. Danos un corazón humilde y disponible. Haznos comprender en lo más hondo que servir no es rebajarse, es amarte a ti y amar a nuestros hermanos. Que nuestra participación en la Eucaristía de hoy sea verdadera escuela de servicio. Que al beber de tu cáliz en la misa, nos comprometamos a ser como tú, pan partido y sangre derramada para los que nos rodean. Ahora, simplemente quédate en silencio. No pienses, no pidas. Solo mira a Jesús que camina a tu lado, que sube a Jerusalén por ti. Imagina su rostro sereno, decidido, lleno de amor, mientras anuncia su pasión. No huye, te ama. Y repite tú suavemente en tu interior, como un himno que acuna el alma, alguna de estas frases que la liturgia nos regala hoy. Y déjala resonar. En tus manos encomiendo mi espíritu. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. ¿Se paga el bien con el mal? Pero tú, Señor, pagaste el mal con el bien infinito de la cruz. Este encuentro con la palabra no puede quedarse en una bonita experiencia. La Cuaresma es tiempo de cambio, de conversión activa. Hoy, al salir de la lección o al llegar a tu casa, el Señor te invita a realizar una acción concreta. Primero, un acto de servicio anónimo. Hoy identifica una tarea en tu casa que normalmente no te corresponde y que nadie reconoce. Lavar los platos, limpiar algo, hacer una gestión para otro. Hazlo en silencio sin decirlo a nadie, ofreciéndolo a Dios por esa persona o por la paz de tu familia. Es tu cáliz de hoy. Segundo, un examen de conciencia sobre el poder. Antes de terminar el día, revisa sinceramente las conversaciones que has tenido. Pregúntate, ¿he intentado imponer mi criterio? ¿He hablado mal de alguien para quedar yo bien, como los enemigos de Jeremías? Si es así, haz el propósito para mañana de repararlo con una palabra amable o un silencio. Tercero, preparar la confesión. Elige uno de estos puntos ciegos que hoy la palabra ha iluminado: la ambición, la queja, la falta de servicio, y conviértelo en materia para el sacramento de la reconciliación. La próxima confesión puede ser el momento de beber el cáliz de la misericordia que sana nuestra soberbia. Esta llamada a beber el cáliz y a servir no es nueva. Es la columna vertebral de la santidad. Escuchemos la voz de la tradición. En el magisterio reciente, el Papa Francisco, comentando precisamente este evangelio, nos decía: el mensaje del Maestro es claro.
Mientras los grandes de la tierra construyen tronos para el poder propio, Dios elige un trono incómodo, la cruz, desde donde reinar dando la vida. El camino del servicio es el antídoto más eficaz contra la enfermedad de la búsqueda de los primeros puestos. Es la medicina para los arribistas. Y esta verdad que tanto nos cuesta vivir, San Agustín la expresó con una hondura inigualable en uno de sus sermones. Al reflexionar sobre Cristo, cabeza y modelo de la Iglesia, dice: Cristo no dijo, yo soy la costumbre, sino, yo soy la verdad. No caminen pues según la costumbre del mundo, sino según la verdad de Cristo, que es el camino. Él es el camino que no yerra, la verdad que no engaña, la vida que no termina. Es decir, la costumbre del mundo es buscar el poder. La verdad de Cristo es servir. Ahí radica nuestra libertad. San Juan Crisóstomo, ante la misma tentación de los discípulos, exclama: ¿ves cómo están todavía imperfectos? Sin embargo, no los abandona, sino que con sus palabras cura sus pasiones. Porque no vino solo para redimir, sino para enseñar y corregir. Qué consuelo saber que Jesús nos toma como somos, con nuestras ambiciones, y no nos descarta, sino que nos cura en el camino. Finalmente, el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, nos recuerda que esta vocación al servicio es universal. Cristo, realizando la redención en la pobreza y en la persecución, no vino a ser servido, sino a servir. Los discípulos están llamados a reproducir en su vida esta misma actitud. Es la misma voz del Espíritu a lo largo de los siglos. Pues bien, nuestra peregrinación de hoy llega a su fin, pero el camino continúa. Hemos caminado con Jeremías, el profeta incomprendido, que nos enseñó a confiar en Dios ante la ingratitud. Hemos rezado con el salmista, poniendo nuestra vida en las manos del Padre. Y hemos caminado con Jesús hacia Jerusalén, descubriendo que el camino al reino no es el poder, sino de servicio y entrega. El mensaje es uno solo. La verdadera grandeza está en amar como Cristo ama, dando la vida. No hay atajos, no hay tronos sin cruz, pero también no hay cruz sin resurrección. Hoy la palabra ha sido semilla, ha caído en tu corazón. No la dejes en el camino, no dejes que los pájaros se la lleven. Protégela en lo más profundo, riégala con tu silencio y tu acción de gracias. Y mañana al despertar, sé para los tuyos un reflejo de ese Cristo siervo que has contemplado. Que la Santísima Virgen María, la sierva perfecta, la que estuvo al pie de la cruz bebiendo su cáliz, te acompañe y te guarde en el camino. Gracias por compartir este tiempo de oración. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, para seguir caminando juntos hacia la Pascua. Dios te bendiga abundantemente.